Mi marido terminó conmigo por mensaje de texto. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya vacía nuestra cuenta conjunta. Ja, 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 respondí tranquilamente. Buena suerte. Poco sabía él. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Entre atender a los clientes en mi boutique, recibí otro mensaje. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya vacía nuestra cuenta conjunta. Mis manos no temblaron mientras leía, y mi voz no titubeó mientras ayudaba a doña Mercedes a elegir un pañuelo. El único indicio de que mi marido de 12 años acababa de implosionar nuestro matrimonio por mensaje de texto fue un ligero apretar alrededor de los ojos. Esperé hasta que doña Mercedes salió con su compra, envuelta en nuestro característico papel plateado, antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Clara y, a mis 38 años, acabo de recibir la despedida más cruel de la historia. Pero mientras Marcos probablemente se jactaba de su gran salida, imaginándome destrozada por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique al final del día. Las señales estaban ahí desde hacía meses. Las noches, trabajando hasta tarde, que nunca se traducían en ingresos extra. Las contraseñas que cambiaba de repente en el móvil. La forma en que empezó a ir religiosamente al gimnasio, comprando ropa nueva y tratando de revivir su juventud. Hace 3 meses encontré un recibo de cena para 2 en un restaurante caro, en una noche en que había dicho que trabajaría hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria separada en otro banco. Una semana después, cuando mencionó querer juntar nuestras cuentas para hacer todo más fácil, estuve encantada de aceptar mientras transfería mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que vació contenía exactamente lo necesario para no levantar sospechas. Unos 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba a salvo, junto con registros detallados de todas las transacciones sospechosas que había hecho en el último año. Mi móvil vibró de nuevo. No te molestes en suplicar. Melissa y yo nos vamos mañana. Mandaré a recoger mis cosas después. Melissa, la nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa. Vi cómo se reía demasiado fuerte de los chistes de Marcos. Cómo le tocaba el brazo cuando creía que nadie miraba. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, y lo suficientemente ingenua como para pensar que era especial. No respondí a su mensaje. En lugar de eso, llamé a mi abogada, con quien había hablado 2 meses atrás cuando encontré los cargos de hotel en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Ha llegado la hora, dije simplemente. Acaba de hacer su jugada, respondió ella. Los papeles están listos. Los presentaré mañana temprano. ¿Quieres que lo notifique en Madrid? Sin prisa. Déjalo pensar que está ganando. Otro mensaje de Marcos. Debe ser difícil para ti. Después de todo, no te estás haciendo más joven. Al menos tienes tu tiendita para distraerte. Mi tiendita. La boutique exitosa que construí desde cero. Esa misma que generaba más ingresos que tu mediocre puesto de gerente. La misma cuyos beneficios mantuve cuidadosamente separados de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo esperarían en Madrid, que disfrutara su momento de gloria. Esa noche la pasé en nuestra casa, mi casa, porque la heredé de mi abuela y la mantuve a mi nombre a pesar de las repetidas sugerencias de Marcos para agregarlo a la escritura. Otro instinto certero que dio frutos. Mientras organizaba los documentos que mi abogada necesitaría, encontré nuestro álbum de bodas. Marcos se veía tan diferente en esa época, antes de que su crisis de la mediana edad
lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Hoy en día usaba camisas demasiado ajustadas para su barriga ya flácida. Se esforzaba por encajar con sus compañeros de trabajo veinteañeros y utilizaba modismos que sonaban ridículos en la boca de un hombre de 45 años. Mi teléfono seguía vibrando con sus mensajes, cada uno más condescendiente que el anterior. Llevo meses planeando esto. Melissa me entiende de una manera que tú nunca pudiste. Vas a estar bien. Tal vez encuentres a alguien de tu edad. Ya se lo conté a mi familia. Coinciden en que nos habíamos distanciado. No es culpa de nadie. Hice capturas de pantalla de cada mensaje, añadiéndolos a mi archivo. Que cavara su propia tumba. Mi abogada estaría encantada con su confesión casual de premeditación y su alegre anuncio de que había vaciado nuestra cuenta. El último mensaje llamó mi atención. Usé la tarjeta conjunta para reservar nuestros vuelos y el hotel. Considéralo mi regalo de despedida. Ja, ja, ja. Tomé el teléfono y llamé a la administradora de la tarjeta de crédito. Habla la señora Gutiérrez. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? 2 boletos en primera clase a Madrid reservados hoy. Gastos de hotel en el Hotel Real. También necesito remover a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene alguna documentación del caso? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar viajes con su novia, después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Puedo enviarlos. El tono profesional de la representante no logró ocultar completamente su satisfacción al cancelar los cargos. Al día siguiente, Marcos y Melissa llegarían al aeropuerto solo para descubrir que sus boletos habían sido invalidados y la reserva del hotel cancelada. Mi teléfono volvió a vibrar. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte ahí hasta que encuentres algo más pequeño. Me reía carcajadas esta vez. ¿Él pensaba que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿Acaso su ego había crecido tanto como para olvidar de quién era el nombre en la escritura? Otro mensaje. Y sé que la boutique significa mucho para ti. Podemos acordar un pago justo por mi mitad. Su mitad de la tienda que yo construí, que yo financié, que yo hice crecer. Mientras él se quejaba de mis largas horas de trabajo y la llamaba mi hobby, me serví una copa de vino, del bueno, el que guardaba para una ocasión especial. Inútil. Al día siguiente, Marcos aprendería algunas verdades sobre leyes de propiedad y bienes separados, pero esa noche disfruté del silencio y empecé a planear mi próximo capítulo. La mañana trajo una avalancha de mensajes cada vez más irritados. ¿Qué hiciste con la tarjeta de crédito? La aerolínea no quiere aceptar nuestros boletos. El hotel canceló nuestra reserva. Responde. Silencié el teléfono y me dirigí a la boutique. Los viernes siempre eran nuestros días más ocupados y tenía un nuevo lote de bolsos de lujo para organizar. La vida sigue, incluso cuando tu marido huye con una recepcionista lo suficientemente joven como para ser su hija. Alrededor del mediodía, su madre llamó. «Clara, querida». Marcos nos contó todo sobre cómo fuiste controladora. ¿Cómo lo alejaste de ti? Dijo que ahora estás siendo vengativa, saboteando sus planes de viaje. Puse el teléfono en altavoz mientras arreglaba un escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y usó nuestra tarjeta de crédito para pagar boletos de avión y un hotel para él y su novia. Silencio. Luego, bueno, dijo que no le dejaste otra opción, que fuiste fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? El donde se jacta de haber tomado nuestro dinero
O tal vez el donde se burla de mi edad. Otra pausa. Bueno, sí, él realmente pareció un poco cruel. Le dije que ese mensaje fue inapropiado. Gracias por llamar, Bárbara. Siempre me has caído bien, pero creo que lo mejor será terminar esta conversación. Mi abogada me recomendó contacto mínimo con la familia de Marcos durante el proceso. ¿Ya hay un proceso? Adiós, Bárbara. Al final de la tarde, Amanda, la hermana de Marcos, ya había esparcido chismes por la familia y los amigos en común. Por lo visto, Marcos y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto, con sus sueños de Madrid temporalmente aplazados. Intentó usar sus tarjetas de crédito personales, pero ya estaban al límite desde hacía meses. Otra señal de alerta que yo ya había notado. Me llamo Clara y mi vida dio un giro inesperado el día en que mi marido, Marcos, me envió ese mensaje que todavía resuena en mi mente. Te dejo y me voy a Madrid con mi novia de 20 años. Ya he vaciado nuestra cuenta conjunta. La frialdad del mensaje me atravesó como un cuchillo, pero no me permití derrumbarme, no frente a los clientes de mi boutique en Valencia, ni siquiera frente a mí misma. Mi respuesta fue breve, calculada, buena suerte. Cuando finalmente cerré la tienda esa noche, mi mente no paraba de procesar lo ocurrido. Marcos había planeado esto durante meses, de eso estaba segura. Las señales estaban por todas partes. Sus largas noches de trabajo, los gimnasios, las contraseñas cambiadas en su móvil y, por supuesto, Melissa, la joven recepcionista de su oficina. 3 meses antes, había encontrado un recibo de cena para 2 en un restaurante caro. Esa misma noche, abrí una cuenta bancaria separada. Sabía que Marcos no era un hombre de gestos impulsivos, y si él estaba jugando un juego, yo también lo haría. Cuando recibí su segundo mensaje, no pude evitar sonreír. No te molestes en suplicar. Melissa y yo partimos mañana. Mandaré a alguien a recoger mis cosas después. El eco de sus palabras aún resonaba mientras me sentaba con un vaso de vino en la casa que había heredado de mi abuela. Era mi refugio, mi hogar, y no había fuerza en el mundo que pudiera arrebatármelo. Mientras repasaba los documentos y las pruebas que había acumulado contra él, sentí una calma extraña, casi reconfortante. Esa misma noche llamé a mi abogada. Ha llegado el momento, dije sin rodeos. Estupendo. Los papeles están listos. Lo presentaremos mañana. Mi abogada, Pilar, era una mujer dura, con una experiencia en divorcios tan amplia como su capacidad para detectar mentiras. Me tranquilizó saber que estaba de mi lado. Al día siguiente, mi teléfono vibró sin cesar. Era Marcos, con mensajes cargados de condescendencia y sarcasmo. Esa tarde, cuando terminé de trabajar en la boutique, me sentí más fuerte que nunca. Pero lo mejor estaba por venir. A la mañana siguiente, los mensajes de Marcos comenzaron a llegar de nuevo, pero esta vez eran diferentes. ¿Qué has hecho con la tarjeta de crédito? La aerolínea no quiere aceptar nuestros billetes. El hotel canceló nuestra reserva. Responde. No respondí. Silencié el teléfono y me concentré en mi trabajo. Era viernes, uno de los días más ocupados en la boutique, y acababa de recibir un lote de bolsos de diseñador. Pero mi tranquilidad se interrumpió cuando el móvil sonó. Esta vez era Bárbara, la madre de Marcos. Clara, querida, dijo con ese tono que usaba para aparentar preocupación. Marcos nos ha contado todo. Dijo que fuiste fría y controladora, que lo alejaste. Ahora parece que estás siendo vengativa, bloqueando sus planes. Puse el teléfono en altavoz mientras organizaba el escaparate. Mencionó que vació nuestra cuenta conjunta y utilizó la tarjeta de crédito para pagar los billetes y el hotel con su novia.
El silencio al otro lado fue revelador. Finalmente respondió con cautela. Bueno, mencionó algo sobre eso, pero también dijo que no le dejaste otra opción. Bárbara, tengo los mensajes de Marcos. ¿Quieres que te lea el donde se burla de mi edad? O él en el que admite haber planeado esto durante meses. No creo que sea necesario, dijo incómoda. Te agradezco la llamada, Bárbara, pero mi abogada me recomendó reducir al mínimo el contacto con la familia de Marcos durante el proceso. ¿Proceso ya? Exclamó. Adiós, Bárbara. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Más tarde esa noche, mientras disfrutaba de otra copa de vino, recibí un mensaje de Amanda, la hermana de Marcos. ¿Es cierto que lo dejaste sin dinero y cancelaste sus billetes? Le respondí con sinceridad. Él lo hizo solo. Yo solo me aseguré de que no siguiera aprovechándose de mí. Amanda, que nunca había sido una gran fan de su hermano, no tardó en contarle a toda la familia lo que estaba ocurriendo. Al parecer, Marcos y Melissa estaban atrapados en un motel barato cerca del aeropuerto. Habían intentado usar sus tarjetas de crédito personales, pero todas estaban al límite. Esa noche dormí mejor que en años. Pero mientras el reloj marcaba la medianoche, el destino tenía preparado un giro más. Al revisar mis mensajes, vi una notificación inesperada. Una transferencia de fondos considerable desde una cuenta desconocida había llegado a mi banco personal. Miré la pantalla con el corazón acelerado. ¿De dónde provenía ese dinero? ¿Quién lo había enviado? ¿Y por qué? Cuando vi la transferencia en mi cuenta bancaria, mi primer instinto fue desconfiar. La cantidad era considerable, lo suficiente para despertar sospechas, pero no aparecía ningún remitente claro. Mi mente comenzó a trabajar frenéticamente. ¿Podría ser un error del banco? ¿O tal vez algo relacionado con Marcos? No podía arriesgarme. A la mañana siguiente llamé a mi banco. Hola, soy Clara Gutiérrez. Estoy llamando para confirmar una transacción reciente en mi cuenta personal. Fue una transferencia bancaria grande y no tengo claro el origen. Un momento, señora Gutiérrez. Revisaré los detalles, respondió la operadora con tono profesional. Esperé mientras los segundos se alargaban como si fueran horas. Finalmente, la voz de la operadora regresó. La transferencia provino de una cuenta empresarial vinculada a Marcos Robledo. Parece que la descripción de la transacción es: sentí como la sangre se acumulaba en mi rostro. Marcos, compensación, esto no podía ser lo que parecía. ¿Podría confirmar si hay alguna nota o detalle adicional en la transferencia? Pregunté con cautela. No, señora Gutiérrez, eso es todo lo que figura. ¿Le gustaría disputar la transacción? No, por ahora no. Muchas gracias. Colgué y mi mente empezó a girar en todas direcciones. Sabía que Marcos no era del tipo que ofrecía dinero sin una intención oculta. Pero, ¿qué tramaba esta vez? Esa tarde, mientras organizaba unos pedidos en la boutique, vi a Pilar, mi abogada, entrar por la puerta. ¿Tienes un momento?, preguntó mientras cerraba la puerta detrás de ella. Por supuesto. ¿Ha pasado algo?, respondí, dejando lo que estaba haciendo. Pilar dejó caer un archivo grueso sobre el mostrador y me miró con una mezcla de seriedad y triunfo. Marcos acaba de enviar una notificación para intentar negociar. Quiere un acuerdo amistoso. ¿Amistoso?, repetí, incrédula. Dice que está dispuesto a dejarte la casa y la boutique a cambio de que retires tu demanda por el dinero de la cuenta conjunta. No pude evitar reír. Una carcajada amarga, casi involuntaria. ¿Qué clase de juego está jugando ahora? No tiene derecho a negociar nada. Pilar se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos.
Exactamente. Pero aquí es donde se pone interesante. He estado investigando su situación financiera. Lo que encontré explica por qué está tan desesperado. Me entregó el archivo y mientras lo abría, sentí como mi estómago se revolvía. Ahí estaba, estados de cuenta, correos electrónicos filtrados y hasta registros de llamadas. Resultaba que Marcos había acumulado una cantidad absurda de deudas personales en los últimos años. Tarjetas de crédito maximizadas, préstamos rechazados y lo peor de todo, un intento fallido de abrir una empresa usando mis datos. ¿Intentó abrir una empresa a mi nombre? Pregunté, indignada. Lo intentó, pero no consiguió el permiso necesario. Parece que tus documentos estaban bien protegidos. Sin embargo, esto demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar. La revelación me dejó sin palabras. Marcos no solo era un traidor, era un mentiroso sin escrúpulos que había intentado usar mi identidad para salvarse. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué tenía que ver la transferencia con todo esto? Esa noche, mientras revisaba los documentos una y otra vez, recibí un mensaje inesperado de Amanda, su hermana. Clara, tenemos que hablar. Es urgente. Por favor, llámame cuando puedas. Amanda rara vez era dramática, lo que hacía que su mensaje pareciera aún más inquietante. La llamé de inmediato. Amanda, ¿qué ocurre? Clara, no sé cómo decir esto, pero creo que Marcos está metido en algo muy oscuro. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿A qué te refieres? Hace unas semanas encontré unos papeles en su oficina. Eran contratos y documentos legales, pero los nombres no tenían sentido. Algunos estaban vinculados a cuentas bancarias extranjeras. Y luego escuché una conversación entre él y Melissa. Estaban hablando sobre transferencias grandes de dinero y cómo necesitaban salir del país antes de que alguien los encontrara. ¿Salir del país? ¿Encontrarles quién? Pregunté, tratando de mantener la calma. No lo sé, pero parece que Marcos le debe dinero a gente peligrosa. Y si no lo paga pronto, puede haber problemas serios. La noticia cayó sobre mí como un balde de agua fría. Marcos no solo había arruinado nuestro matrimonio, estaba jugando con fuego y de alguna manera había intentado involucrarme. Gracias por decírmelo, Amanda. Esto explica muchas cosas, pero necesito saber más. ¿Puedes conseguirme esos papeles? Haré lo posible, pero ten cuidado, Clara. Esto podría ser más grande de lo que pensamos. Colgué y mi mente estaba en un torbellino. Si lo que Amanda decía era cierto, Marcos estaba enredado en algo mucho más grave que una simple infidelidad. Y si la transferencia a mi cuenta era alguna especie de seguro, tal vez intentaba protegerse a través de mí, pero no podía permitirme el lujo de quedarme quieta. Al día siguiente, tenía una cita con Pilar. Juntas íbamos a desentrañar este nuevo misterio, porque algo me decía que lo peor estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. La transferencia, las deudas, los documentos sospechosos. Todo apuntaba a que Marcos estaba ocultando algo mucho más grande, y yo estaba decidida a descubrir la verdad. Al día siguiente, Pilar y yo nos encontramos temprano en su oficina en el centro de Valencia. Su despacho, con paredes llenas de diplomas y libros de derecho, siempre tenía un aire de autoridad que me daba seguridad. Me recibió con un café en la mano y un gesto serio. Clara, he revisado todo lo que Amanda te dijo, y cuanto más investigo, más claro es que Marcos está metido en algo grave. Lo que vamos a hacer hoy no es solo proteger tus bienes, es protegerte a ti misma. Me senté frente a su escritorio y ella comenzó a desplegar una serie de documentos y gráficos. Primero, hablemos de la transferencia, ese dinero que Marcos te envió
no es solo una compensación. Probablemente está intentando limpiar dinero. Según mis fuentes, ha estado desviando fondos de cuentas empresariales ficticias. Me quedé boquiabierta. ¿El limpiar dinero? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba haciendo algo así? Pilar negó con la cabeza, porque él es hábil para ocultar cosas. Pero aquí está la cuestión. Al enviarte esa transferencia, posiblemente está intentando incriminarte si las autoridades descubren sus actividades. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Incriminarme? No puede ser tan retorcido. Clara, este hombre es capaz de cualquier cosa. Por eso necesitamos actuar rápido. Voy a presentar una notificación formal al banco para documentar que no solicitaste esa transferencia y que estás dispuesta a colaborar con cualquier investigación. Mientras Pilar hablaba, mi teléfono vibró. Era Amanda. Me disculpé y contesté. ¿Tienes algo? Pregunté. Sí, encontré los papeles de los que te hablé. Marcos está usando una empresa ficticia registrada en Madrid para mover dinero entre cuentas extranjeras. Hay nombres y firmas que no reconozco. ¿Te enviaré fotos? Minutos después, las imágenes llegaron a mi móvil. Las estudié detenidamente y un nombre destacó entre todos: Grupo Iberis. Nunca lo había escuchado antes, pero Pilar lo reconoció de inmediato. Esto es peor de lo que pensaba. Grupo Iberis ha sido investigado por fraude financiero y vínculos con el crimen organizado. Si Marcos está trabajando con ellos, está en un terreno extremadamente peligroso. Pilar tomó las fotos y comenzó a hacer llamadas, mientras yo trataba de procesar la magnitud de todo esto. La idea de que mi ex marido estuviera relacionado con algo tan turbio era difícil de digerir, pero lo que más me preocupaba era cómo esto podría afectarme. Horas después, Pilar colgó el teléfono y me miró con un rostro aún más sombrío. Esto se está complicando. Mis contactos me confirmaron que Grupo Iberis está siendo investigado por la Interpol. Y si Marcos está implicado, es solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades vengan a buscarlo o a buscarte a ti. Mi pecho se apretó. ¿A mí? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con esto. Lo sé, Clara, pero si Marcos está usando tu nombre o tus datos en estas operaciones, podría ser arrastrada al caso como cómplice. El miedo comenzó a instalarse en mi interior. ¿Qué puedo hacer? No voy a quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre arruina mi vida más de lo que ya lo ha hecho. Necesitamos evidencia sólida que demuestre que no tenías conocimiento de sus actividades. Vamos a reunir todas las pruebas posibles y a contactar a las autoridades antes de que ellos vengan a ti. Esa misma tarde, Amanda llegó a mi casa con una carpeta llena de documentos que había tomado del despacho de Marcos. Él no sabe que los tengo, pero si se entera, podría ser peligroso, dijo mientras me entregaba la carpeta. Abrimos los documentos juntas y lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Contratos falsificados, transacciones sospechosas y correspondencia con personas desconocidas. Había incluso menciones de pagos en efectivo a nombres anónimos. Clara, esto es suficiente para implicarlo a él y posiblemente para exonerarte a ti, dijo Pilar revisando los papeles. Pero Amanda interrumpió con una advertencia. Hay algo más que necesitas saber. Melissa sabe lo que está pasando. No sé cuánto, pero escuché a Marcos decirle que si las cosas se complicaban, ella también debería estar preparada para desaparecer. La mención de Melissa me recordó algo que había olvidado en medio de todo el caos. Ella también era parte de esto. No era solo una joven ingenua, sabía más de lo que dejaba ver. ¿Qué significa desaparecer? Pregunté tratando de mantener la calma.
No lo sé exactamente, pero dudo que sea algo bueno. Marcos está cada vez más paranoico. Dice que tiene que salir de España antes de que lo atrapen. Esa noche, mientras estudiaba los documentos una y otra vez, mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Contesté con cautela. «¿Clara Gutiérrez?», dijo una voz masculina, fría y autoritaria. «¿Quién es?», respondí. «Soy el inspector Martín de la Interpol. Necesitamos hablar sobre su relación con Marcos Robledo». Colgué sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Cuando colgué la llamada, mi corazón latía descontrolado. ¿La Interpol? ¿Qué tan grave era la situación para que una agencia internacional estuviera involucrada? No podía quedarme quieta. Llamé a Pilar de inmediato, explicándole lo sucedido. «Clara, esto confirma lo que sospechábamos. Si la Interpol está involucrada, Marcos está enredado en algo muy serio. Pero no te preocupes. Todavía tenemos tiempo para actuar antes de que te vinculen a su caso». «¿Qué debo hacer?», pregunté, tratando de no dejar que el pánico se apoderara de mí. «Lo primero es asegurarnos de que tengas toda la documentación que te exculpe. Voy a coordinar una reunión con el inspector Martín. Tú no puedes enfrentarte a esto sola». Esa noche, mientras esperaba ansiosamente la llamada de Pilar para confirmar la reunión, repasé una y otra vez cómo había llegado a este punto. Había amado a Marcos una vez, lo suficiente como para construir una vida juntos, o al menos intentarlo. Pero ahora, el hombre que alguna vez había sido mi compañero era un extraño que arrastraba mi nombre hacia un abismo oscuro. La llamada de Pilar llegó pasada la medianoche. «La reunión será mañana a las 10 en mi oficina. El inspector Martín accedió a hablar contigo bajo mi supervisión. No te preocupes, Clara. Vamos a manejar esto». Al día siguiente, me presenté en la oficina de Pilar vestida con mi mejor traje, intentando proyectar una seguridad que no sentía. Martín era un hombre en sus 50, con cabello gris y una mirada que parecía atravesarte. Después de las presentaciones, fue directo al grano. «Señora Gutiérrez, estamos investigando a Marcos Robledo por su presunta participación en actividades ilegales vinculadas al grupo Iberis. Según nuestra información, usted recibió una transferencia bancaria considerable de una de sus cuentas. ¿Puede explicarnos eso?». Respiré hondo y respondí con la mayor claridad posible. «Sí, recibí esa transferencia, pero no la solicité ni sabía que iba a ocurrir. Cuando vi el dinero, contacté a mi banco y a mi abogada para dejar constancia de que no tengo relación con las actividades de Marcos». Martín tomó notas mientras hablaba, pero no dio señales de lo que pensaba. Era consciente de que Marcos estaba usando su nombre para abrir empresas ficticias. Preguntó. Negué de inmediato. «Number, todo esto me tomó por sorpresa. He estado recopilando pruebas para demostrar mi inocencia. Mi abogada tiene documentos que prueban que nunca autoricé ninguna de sus actividades». Pilar intervino en ese momento, presentando la carpeta que Amanda había entregado. «Aquí están los contratos falsificados y los documentos financieros que implican a Marcos. También tenemos mensajes que demuestran que Clara no estaba al tanto de sus acciones». Martín revisó los papeles en silencio. Finalmente, levantó la mirada. «Esto es útil, pero necesito que entienda algo, señora Gutiérrez. Si descubrimos que usted tuvo algún conocimiento de estas actividades, incluso de manera pasiva, podría enfrentar cargos. No tuve nada que ver con esto», dije con la voz firme. Martín asintió, pero su rostro seguía impenetrable. «Si recuerda algo más o encuentra nuevas pruebas,
Contáctenos de inmediato. Este caso está creciendo rápidamente y cuanto más colaboren, mejor será para todos. Cuando se fue, Pilar me miró con seriedad. Hiciste bien, pero esto no ha terminado. Ahora debemos centrarnos en adelantarnos a Marcos. Esa misma tarde, Amanda me llamó con más noticias. Clara, tienes que venir a casa de mis padres. Marcos está aquí y está fuera de sí. Ha estado gritando por teléfono todo el día. Creo que algo ha salido mal en su plan. Me debatí entre ir o no. Enfrentar a Marcos cara a cara no era algo que deseaba, pero si realmente estaba perdiendo el control, tal vez podría descubrir algo útil. Finalmente decidí ir. Cuando llegué, escuché su voz incluso antes de entrar. Estaba en el salón, gesticulando frenéticamente mientras hablaba por teléfono. No es mi culpa que el dinero no haya llegado, gritaba. No, no puedo esperar más. Necesito ese pasaporte ahora. Me detuve en la entrada, observándolo desde las sombras. Parecía un hombre completamente diferente. Su camisa estaba arrugada, su cabello desordenado y había una desesperación palpable en su tono. Cuando colgó, me vio. ¿Qué haces aquí?, preguntó con los ojos entrecerrados. Vine a hablar contigo. Marcos, dije manteniendo la calma, quiero saber qué está pasando. Él rió, un sonido amargo que resonó en la habitación. ¿Qué crees que está pasando, Clara? Estoy tratando de arreglar todo el desastre que tú y tu maldita abogada han causado. ¿Mi abogada?, repetí incrédula. ¿Estás diciendo que yo soy la culpable de tus problemas? Tú fuiste quien robó, quien mintió, quien arruinó todo. Marcos dio un paso hacia mí, pero no retrocedí. No entiendes nada. Esto no es solo sobre nosotros. Hay personas que... Se detuvo, mordiéndose el labio como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué personas, Marcos? ¿De quién tienes tanto miedo? Por un momento pensé que iba a responder, pero entonces un golpe fuerte en la puerta interrumpió nuestra conversación. Amanda entró corriendo, pálida como un fantasma. Marcos, hay dos hombres afuera. Preguntaron por ti. Dicen que quieren hablar ahora. Marcos empalideció, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Diles que no estoy aquí. Diles que me fui, exclamó corriendo hacia las escaleras. Amanda y yo nos miramos sin saber qué hacer. Cuando la puerta volvió a sonar, decidí enfrentarme a lo que sea que nos esperaba. Abrí la puerta, encontrándome con dos hombres altos, vestidos de manera impecable, pero con expresiones frías. ¿Marcos Robledo?, preguntaron al unísono. No está aquí, respondí con firmeza. ¿Quiénes son ustedes? Uno de ellos sonrió ligeramente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Dígale que el tiempo se acaba y que si no cumple, no habrá una próxima vez. Cerré la puerta mientras el corazón me latía con fuerza. La situación había escalado más de lo que podía imaginar. Ahora no solo estaba luchando por mi reputación, estaba luchando por mi seguridad. Después de cerrar la puerta, el silencio en la casa de los Robledo era casi insoportable. Amanda me miró, pálida y temblorosa, mientras su madre, Bárbara, entraba al salón con el rostro lleno de preocupación. Marcos seguía escondido en el piso superior, incapaz de enfrentar a los hombres que acababan de irse. Clara, ¿qué demonios está pasando?, preguntó Amanda en un susurro urgente. Yo podría preguntarte lo mismo. Esos hombres claramente no son amigos de Marcos, y su mensaje no deja mucho margen para interpretaciones. Antes de que Amanda pudiera responder, Bárbara intervino. No puede quedarse aquí. Esto es demasiado peligroso. No sé en qué lío se ha metido mi hijo, pero tú no deberías estar involucrada. Respiré hondo, tratando de contener la frustración que empezaba a acumularse. Bárbara, esto no es solo mi problema.
Marcos está enredado con personas peligrosas y está claro que está arrastrándonos a todos con él. Si no enfrentamos esto, podría ser peor para todos. En ese momento se escucharon pasos apresurados en las escaleras.